Todos. Vale. Ahora que ya está grabando. Como bien me he presentado, soy Guillem y bueno, llevo ya unos años dedicándome a hacer proyectos de Machine Learning en muchos ámbitos diferentes y cuando me invitaron a hablar aquí, pues estuve muy contento porque hace tiempo que no presentaba ninguna charla con estudiantes y bueno, el objetivo de esta charla es dar una visión global desde el punto de vista de cómo de útil puede ser el Machine Learning a un ingeniero, de lo que es esta herramienta, cómo puede usarse para mejorar procesos en Smart Cities y cómo puede verse y entenderse desde un punto de vista de ingeniería para que alguien la pueda utilizar y sacar provecho a la hora de resolver problemas. Que piensa que es una herramienta que puede tener muchísimo potencial, está bien entender en qué contexto se encuentra, qué tipo de problemas puede llevar a resolver y qué tipo de valor puede aportar a la hora de crear soluciones que ayuden en el desarrollo de Smart Cities y a mejorar, digamos, el funcionamiento de una ciudad en cualquiera de los aspectos en el que se aplique. Acaban de definir lo que es una Smart City o una ciudad inteligente, entonces no voy a entrar, pero bueno, resumiendo mucho, es un modelo y unas técnicas de desarrollo empirístico basadas en la sostenibilidad y el uso innovador de tecnología, donde el Machine Learning es una de esas tecnologías que se pueden utilizar para mejorar toda esta serie de servicios que pueden proporcionar las Smart Cities. Aquí veis algunos diferentes ejemplos de los que se podrían aplicar diferentes áreas, ya sea desde gestión de tráfico, monitorización de parkings, mejoras en la gestión de servicios públicos. Todos este tipo de decisiones y áreas en las que se puede aplicar al final, lo que dependen es de la capacidad de poder generar datos de forma fiable y a escala. Gracias a tecnologías como IoT, que básicamente son sensores baratos que conectados a Internet, los que puedes acceder a distancia, pues está llegando el punto en el que se disponen de cantidades masivas de datos de muchas áreas diferentes de una ciudad, muchos tipos de medidas diferentes. Aquí puedes ver, hay sensores de prácticamente cualquier tipo de magnitud física. Entonces, idealmente, lo que se quiere conseguir es no solo poder desplegar todos estos sensores, que están muy bien y potencialmente te da mucho margen de maniobra y mucha capacidad para atacar proyectos nuevos, sino que es necesario, digamos, combinarlo con nuevas tecnologías que te permitan extraer el potencial de todos esos datos. Porque, siendo realistas, una infraestructura de IoT por sí sola lo que te va a proporcionar es un montón de números. Esto, por ejemplo, son ejemplos de medidas de sensores de presión y de temperatura que, bueno, como podéis ver, los datos en bruto simplemente son tablas con muchos números. Y aquí es donde entra el Machine Learning. Machine Learning, que es una serie de técnicas y herramientas que, bien utilizadas, lo que te permiten es poder sacar provecho y utilizar todos estos datos para poder tomar decisiones informadas. Antes de poneros ejemplos específicos de dónde se pueden usar este tipo de técnicas, me gustaría comentar, para los que no lo sepan, una breve introducción de qué es el Machine Learning y cómo puede utilizarse. Lo primero que diré es que el Machine Learning es un paradigma de programación que te permite entrenar modelos. Así como un programa de ordenador tradicional, tú tienes unos inputs, creas un programa de ordenador para realizar unos cálculos y un procesado, los cuales esperas obtener un resultado. Machine Learning, que es un enfoque un poco diferente. Aquí el objetivo no es utilizarlo para encontrar el resultado, sino lo que te permite es crear el programa que te va a llevar a cabo esos cálculos. Y la gracia es que este programa, en lugar de requerir un programador pensando y dándole vueltas y entendiendo un problema para luego poder escribir en forma de software una solución,
son técnicas que te permiten encontrar ese programa que te va a crear las predicciones que necesitas para poder entender unos datos o poder asignar categorías. Ahora veremos ejemplos de problemas que puedes resolver. Es capaz de, digamos, crear estos modelos predictivos únicamente a partir de datos. ¿Qué es necesario? Lo ideal es tener simplemente grandes cantidades de ejemplos bien estructurados donde tienes los datos de entrada y las salidas que te gustaría aprender a modelar. Básicamente, la inmensa mayoría de lo que son las técnicas de Machine Learning cubren dos tipos diferentes de problemas. Por un lado, cubren problemas de clasificación, es decir, dada un ejemplo de datos, por ejemplo, una foto, el poder asignarle categorías a esa foto. Ejemplo más simple del mundo que todo el mundo pone, pues ser capaz de distinguir si esta foto es un gato o no. O problemas de regresión. Imagino que muchos de vosotros sois estudiantes de ingeniería y habréis visto lo que son regresiones lineales. Pues básicamente el Machine Learning es estadística aplicada. Así como las técnicas estadísticas se encargan de explicar unos datos que ya tienes y de poder entenderlos en una serie de asunciones y, digamos, es ser capaz de explicar mediante matemáticas los datos que ya tienes. Machine Learning usa técnicas muy similares, que en muchos casos son las mismas, pero con un enfoque un poco diferente. Aquí el objetivo es conseguir predicciones que funcionan. Si no eres capaz de explicar el por qué les estás dando, pero funcionan correctamente y te permiten utilizarlas para resolver problemas, pues perfecto, porque el único objetivo de Machine Learning es conseguir sistemas que son capaces de predecir eventos, resultados, valores de valores que nos interesen de forma eficiente. A nivel de lo que son los algoritmos por dentro y cómo funcionan, no quiero entrar en detalle, porque si para vosotros es viernes por la tarde y estáis cansados, aquí ya es medianoche y todo el mundo está de fiesta menos yo y creo que no es el momento de entrar a hablar en matemáticas ni nada complicado. Así que simplemente os voy a comentar pues un poco la intuición detrás de algunos de los sistemas para que veáis que esto de Machine Learning y inteligencia artificial conceptualmente es bastante más sencillo de lo que mucha gente se piensa. En realidad, la potencia de estos sistemas viene de ser capaz de aplicar a escala masiva, con muchísimos datos, enfoques que al aplicarlos a pequeña escala resultan chocantemente simples. Por ejemplo, sistemas de reglas. Imaginaos que tenemos un set de datos como aquí a la izquierda que nos dice pues cómo está el ambiente, la temperatura y la humedad y si hace viento o no. Entonces, en función de eso, en el pasado pues has salido a jugar al campo o has activado un protocolo para aligerar el tráfico porque hay atasco. Pues imaginaos que el N es no activamos el protocolo y la P es activamos el protocolo de tráfico para que los semáforos dejen pasar más coches porque esos días y en esos momentos se atasca. Y quieres predecirlo a partir de los datos que tienes del tiempo. Pues así como un humano podría llevar a cabo dándole a la cabeza, decir, vale, es que si el ambiente está lluvioso y hay viento, pues no hace falta porque la gente se queda en su casa. O al revés, esos días saldrá mucha gente. Te vas apuntando y estos sistemas que llaman árboles de decisión básicamente son sistemas muy sencillitos de reglas que te permiten entender cómo se están llevando a cabo esas predicciones. En este caso, por ejemplo, aquí, ¿se ve mi ratón, por cierto? Pregunta. Sí, Sabio, no te Sí, se ve. preocupes. Vale, perfecto. Pues básicamente los sistemas de árboles de decisión es encontrar un conjunto de reglas que si las sigues secuencialmente te permitirán llevar a cabo una predicción. Por ejemplo, a partir de esta base de datos, este árbol se podría interpretar de la siguiente manera. ¿Cómo está el ambiente? Pues hoy está soleado. Muy bien.
¿Cómo está la humedad? Normal. Pues activa el protocolo. ¿Que la humedad es alta? Pues no lo hagas. Si el ambiente está nublado, hazlo. Si en cambio el ambiente es lluvioso, pues vamos a ver. ¿Hace viento? Sí. Pues no lo hagas. ¿Que no hace viento? Hazlo. Esto que es tan sencillo, pues es uno de los algoritmos más utilizados y que mejor funcionan. Y la gracia es que solo dándole cantidades masivas de datos, él va a ser capaz de encontrar el sistema de reglas más sencillito que te permite empezar a hacer predicciones. Entonces, no es hacer algo que un humano no sepa hacer, sino ser capaz de automatizar ese proceso cuando la cantidad de datos es tan grande que un humano debería pasarse meses para poder entender qué reglas debería hacer para poder hacer predicciones. Y, por ejemplo, otro de los sistemas que son más usados y que en muchos casos funcionan muy bien se llaman K-Nearest Neighbors, o en castellano sería vecinos más cercanos. Pues imaginad que yo he hecho un montón de observaciones diferentes de, ejemplo sencillo, fotos de perros y gatos, o dos clases, rojo y verde. Pues la gracia de estos modelos es simplemente, muy bien, pues tengo un ejemplo nuevo, una foto que ese modelo nunca ha visto antes y que tiene que clasificar, ¿qué color o qué clase le asigno? ¿Estrellitas rojas o triángulos verdes? Pues simplemente estos modelos lo que hacen es contar cuántos ejemplos hay que sean similares dentro de unas medidas, una distancia, digamos, entre dos puntos, y contarán cuántos quedan dentro, cogerán los, en este caso, los tres más cercanos y la clase que van a asignar a un nuevo ejemplo, o digamos su predicción para un ejemplo que nunca han visto antes, pues sería el ponderar cada una de las clases que hay por la distancia en la que se encuentra. En este caso, pues hay más verdes, pues este punto lo clasificaría como un triángulo verde, sea lo que sea que represente esa clase. Y luego existen otra clase de algoritmos que se llaman de clustering o descubrimiento de patrones, que prefiero llamarlo. Hay gente que lo llama unsupervised learning, porque los de clasificación y regresión suelen llamarse en la literatura aprendizaje supervisado, y estos suelen llamarse algoritmos de aprendizaje no supervisado. Yo personalmente creo que los nombres de aprendizaje de etiquetas y descubrimientos de patrones son más intuitivos y ayudan a entender un poco mejor qué hacer ese tipo de algoritmos. Básicamente, un algoritmo de clustering no necesitas decirle el resultado o la clase que quieres asignar a cada uno de los ejemplos. Tienes un montón de ejemplos diferentes y lo que te interesa es entender un poco su estructura interna y si existen, digamos, dentro de ese conjunto masivo de datos, subgrupos de datos que tengan similaridades entre ellos. Imaginaos que estáis trabajando en un servicio de salud y os interesa pues, tener una idea de qué tipo de pacientes puede tener ese hospital para poder tomar decisiones y organizar un poco mejor o el tráfico de ambulancias que van a llegar, el sistema de admisiones, derivar pacientes a otros hospitales para tener una congestión de la sanidad un poco más baja. Entonces, en este caso, donde no tienes de antemano una predicción sobre la que poder actuar, se usaría un algoritmo de clustering para poder detectar qué grupos de pacientes existen. Mejor pues encontraría estos lilas pacientes de enfermedades coronarias que están una semana ingresados en el hospital. Estos son pacientes que tienen un resfriado, se asustan y te colapsan urgencias, pero en realidad no tienen nada. Estos de aquí pues podría ser gente que tiene accidentes de tráfico y se rompe una pierna. Pero la idea es que, así como en los algoritmos de aprendizaje de etiquetas, sí que estás mirando cómo se relacionan tus datos con lo que quieres predecir, en estos algoritmos de descubrimiento de patrones simplemente intentas buscar relaciones entre los diferentes datos, ejemplos de los datos que tienes.
Al final, cualquier algoritmo de Machine Learning, lo que te interesa es que sea capaz de predecir ejemplos nuevos. Entonces, la dificultad y lo que determina el éxito de un nuevo modelo es cómo de bien va a poder adaptarse a los datos que quieres predecir y que el modelo nunca ha visto antes. Entonces, básicamente pueden fallar de dos formas diferentes. O el modelo es demasiado general y no está capturando bien qué significan los diferentes datos que quieres modelar. Por ejemplo, sería el de la izquierda, de, vale, pues tengo circulitos y tengo aspas rojas y me gustaría al final trazar una línea que sea capaz de separar unas de otras lo mejor posible. Esto sería, digamos, lo que consigue hacer un modelo bien entrenado, ya sea con un sistema de reglas o analizando los vecinos. El tema es que no siempre se puede conseguir fácilmente este resultado óptimo, sino que muchas veces pues, los algoritmos tienen que hacer unas líneas que van muy bien para lo que han visto en el set de entrenamiento, pero que cuando se extrapolen a la realidad va a fallar. Entonces, esto se llama overfitting. Y básicamente el machine learning es una lucha constante entre overfitting y que el modelo no sea suficientemente bien predictivo. Así que, como he visto, es una herramienta que lo que te permite es aplicar técnicas que, pese a que puedan ser sencillas e intuitivas con pocos datos, al poder escalarlas y aplicarlas a grandes datasets en problemas que serían intractables para un humano, pues te da la ventaja de poder crear modelos de estimación que no requieren de conocimiento e intervención humana para poder desarrollarlos. Al final, cualquier proyecto de Machine Learning es un ciclo infinito en el que vas repitiendo los siguientes 3 pasos. Primero vas a tener un montón de datos, posiblemente muy feos, como habéis visto antes de los sensores, y tendrás que procesarlos y limpiarlos. Cuando hayas colocado en el formato que el modelo espera y contengan, digamos, información que el modelo sea capaz de entender y extrapolar bien, entonces entrenas un modelo y cuando consigas evitar hacer overfitting y que falle, como hemos comentado antes, pues lo usas en la realidad. Entonces ese modelo funcionará muy bien, vas a poder seguir generando datos y en algún momento los datos van a caducar. Ese modelo, bueno, van a caducar. El modelo va a dejar de poder predecir los nuevos datos tan bien como predecía los anteriores, porque el mundo cambia, todo va evolucionando y poco a poco lo que se hacía la semana pasada no tiene por qué ser exactamente lo mismo que estás observando esta semana y te va a tocar volver a empezar y repetir todo el ciclo básicamente de forma indefinida. La parte buena es que si aprendéis a hacer esto vais a saber que siempre vais a acabar teniendo trabajo porque a la que tengáis un modelo hecho y lo estén usando, digamos, para solucionar un problema, en algún momento, más pronto que tarde, pues necesitarán reentrenarlo y seguir iterando ese proceso para poder mejorarlo de forma continua. Entonces, Machine Learning es muy tentador aplicarlo a Smart Cities diciendo, vale, tengo muchos datos y tengo tecnología que tiene mucho potencial. Vamos a usar Machine Learning. Pero en este caso, siendo todos ingenieros, al final el objetivo de un ingeniero es poder resolver problemas de forma eficiente. Es muy tentador tener un martillo y ver que todos son clavos y lanzarse a hacer Machine Learning porque está de moda y puede ir muy bien, pero al menos yo os recomendaría, antes de ponerse a modelar, pararse, recopilar los datos, analizarlos y tener un enfoque, digamos, data-driven, dicen, que es, antes de empezar a usar herramientas, párate y entiende el problema. Y ya, si queréis ser ingenieros de los de verdad que trabajan bien, poco y resuelven cosas de forma barata y eficiente, yo lo que realmente os recomendaría antes de intentar
usar ninguna técnica de Machine Learning, ni tener que poneros a analizar datos, es pararos un momento y pensar, vale, ¿realmente qué necesito para resolver el problema? Porque lo que os vais a encontrar muchas veces es que tenéis un exceso de datos y muy poca idea de lo que puede ser útil. Si antes de empezar a hacer un proyecto os paráis, intentáis encontrar, digamos, el set mínimo de cosas que necesitáis saber para poder entender un sistema, vais recopilando poco a poco. Y una vez entendáis los mecanismos, os ponéis a hacer Machine Learning y entrenáis modelos predictivos, ya sea con datos que estén recopilados a mano de forma un poco más artesanal o con dispositivos IoT, os encontraréis que os habéis ahorrado un montón de dinero en sensores que no habéis necesitado al final, en recopilar datos y almacenar datos que no tenían relación. Entonces, por favor, cuando tengáis que resolver un problema, tened en cuenta que cualquier tecnología, por hype o fama que esté cogiendo, por sí misma no es ningún tipo de solución. La solución es usar una tecnología para resolver problemas y que está muy bien tener datos, pero al final, si esos datos no te sirven para tomar una decisión y o mejorar un servicio o resolver un problema, no son útiles. Entonces, simplemente saber que el Machine Learning es una parte de todo lo que sea un proceso para solucionar alguna de las problemáticas que las Smart City tratan, pero que tiene que ir en combinación de todo lo que es los sistemas de recogida de datos y todos los otros mecanismos y sistemas, ya sean humanos o sean otros programas, que van a intervenir en resolver ese problema. Sí que es una forma muy buena de poder crear modelos o programas predictivos sin tener que aplicar conocimiento y horas humanas, sino simplemente datos y ejemplos. Por ejemplo, imaginamos que queremos hacer un proyecto de green roofs, que básicamente consisten en plantar vegetación en los techos de de las casas en las ciudades con el objetivo, pues, de poder regular la temperatura y poder absorber CO2 adicional. Entonces, ¿cómo podríamos gestionar un sistema de green roofs con Machine Learning? Pues al principio empezando de la forma más simple posible, cogiendo, imaginaos, pues 100 o 1000 edificios y simplemente pues sembrar diferentes plantas en ellos y recoger en una base de datos a mano, apuntando qué es lo que se está sembrando y cómo se están cuidando. Habría un señor, un cuidador, iría cada X tiempo a las azoteas, cuidaría de las plantas y iría tomando notas de cómo está evolucionando cada uno de los diferentes green roofs. Entonces, una vez se ha hecho esto, es cuando se puede empezar a utilizar Machine Learning. Ni siquiera es necesario tener sistemas de IoT ni sensores ah, complejos. Simplemente una vez tienes un número grande de tejados y has tomado datos durante un tiempo, puedes empezar a usar modelos para predecir, por ejemplo, qué tipo de plantas están sobreviviendo mejor. ah, cómo hay, cuál es la forma óptima de poder regarlas ahorrando agua. Cómo, pues, poder planificar el crecimiento de nuevos tejados verdes, porque has tomado nota y tienes un modelo que te predice, pues, cómo la vegetación va a crecer y vas a poder estar ahorrando CO2. Ay, ahorrando refrigeración en temperatura y reduciendo el nivel de CO2. Y una vez entiendas ese proceso y seas capaz de planificar un poco, es cuando el potencial de incorporar IoT beneficia realmente las técnicas de Machine Learning y de análisis de datos. Porque una vez entiendes qué factores son relevantes, es cuando puedes escalarlo, puedes desplegar sensores que midan ese tipo de magnitudes que influencian en cómo están creciendo las plantas, agua, pH de la tierra
y entonces ya no tener a un señor tomando nota una vez a la semana, sino monitorizando continuamente am, todos los jardines y, por ejemplo, poder usar esos datos sobre cómo activar el sistema de riego de la forma más eficiente posible para que ahorre agua. O cómo poder hacer planificaciones a largo plazo para los diferentes techos de un mismo barrio. Si, por ejemplo, quisiéramos hacer una reducción del consumo de farolas, obviamente, pues los sensores de luz con pequeños sistemas electromecánicos, pues te pueden permitir detectar si hay peatones y coches y encender o apagar las farolas en consecuencia. En este caso, hacer un sistema de machine learning para encender y apagar las farolas, pues no tendría mucho sentido porque un simple interruptor puede funcionar. Pero si vas tomando nota de todos los sensores, dónde están ubicados y las medidas que reciben, podrías, por ejemplo, utilizar machine learning para determinar dónde poder colocar esas farolas o qué densidad de sensores o de actuadores en diferentes áreas de la ciudad debería haber para que tuvieran la misma eficacia sin malgastar recursos. Entonces, no solo es pensar en actuación, usar machine learning para actuar directamente sobre los sistemas de la ciudad, sino también para predecir cómo su colocación va a afectar y cómo poder reducir el coste y la eficiencia de esos sistemas al desplegarlos. Otro ejemplo paradigmático de sensores está, por ejemplo, la gestión de basuras inteligente, donde se coloca un pequeño sensor de ultrasonidos en cada uno de los cubos de basura que te indica lo lleno o lo vacío que está ese cubo. Entonces, una vez tienes información de cómo se están llenando las basuras en los diferentes lugares de la ciudad, utilizando sistemas de machine learning, pues primero es posible predecir no solo cuándo esos contenedores van a estar llenos y es el momento adecuado para recogerlos, sino también pues gestionar cómo debería realizarse esa planificación de rutas y esa recogida de residuos para que gracias a para que sea pues lo más rápida posible y el camión de la basura pues tenga que pasar por cada uno de los contenedores el mínimo número de veces posibles. Idealmente, pues una cuando esté lleno. Y si encima, pues gracias a IoT sabes que está lleno, si encima gracias al Machine Learning sabes cuándo va a terminar de llenarse, pues puedes planificar con antelación el cómo realizar toda esa recogida de basuras de forma mucho más eficiente. Y ya por último, pues comentaré un poco que he hablado mucho de sensores, pero no he comentado nada de cámaras. Obviamente, el Machine Learning se puede aplicar a ciudades inteligentes como sistemas de vigilancia en las cámaras, sistemas de reconocimiento de objetos que hay en cada una de las cámaras. Son sistemas complejos, pero con mucho trabajo puede llegar al punto de tener una visión global de todo lo que está pasando en una ciudad a través de las cámaras de vídeo. Ya no solo cámaras que puede haber en sitios fijos, sino se podrían incluso mucho más allá y eh, gestionar los data feeds de dashcams, de cámaras en cada uno de los coches. En ese caso, pues podría llegar el momento de que tienes prácticamente feeds visuales de toda la ciudad en cualquier momento. Claro, eso tiene un potencial increíble porque básicamente lo que te permitiría de forma automática es detectar accidentes, detectar anomalías, poder em, gestionar mejor la energía de edificios públicos o de alumbrado público al saber dónde está la gente y qué se está usando en cada momento. Pero, por contra, es muy importante tener muy claro que estos sistemas requieren de unos estándares de seguridad y privacidad muy altos y de una serie de garantías como código público y accesible, cifrados y, digamos, todo lo que está relacionado con el mundo de la seguridad informática. Y no solo eso, sino que además requieren de algún tipo de control ciudadano para poder evitar que estos sistemas se abusen, ya no solo por parte de gobiernos o de actores maliciosos, sino también
bueno, perdón, no por parte de actores maliciosos, sino también por parte de los propios gobiernos, ya que estos tipos de sistemas, si no se tratan con las garantías de seguridad, de privacidad adecuadas, pues pueden suponer una amenaza muy grave a la privacidad. Y ya por último, lo que os quería comentar es que sí, en general los ejemplos que se ponen de Machine Learning suelen ser en cosas muy grandilocuentes, complicadas, de gestión de alumbrado, coches, green roofs, pero vosotros como estudiantes es algo de lo que os podéis beneficiar desde ya y existen un montón de aplicaciones diferentes que son muy sencillitas de hacer y que con muy poco esfuerzo podéis utilizar para ayudaros en no solo en vuestro trabajo de universidad, sino en vuestra vida profesional futura. Yo lo que os recomendaría a todos vosotros, especialmente los que estéis estudiando ingeniería, es dedicar un poco de tiempo a poder aprender algún tipo de lenguaje de programación. Yo empecé, esto es un trabajo que hice hace ya 7 años cuando estaba estudiando ingeniería y la verdad es que es bastante sencillito. Esto simplemente es medir una batería, una estimación de batería. Si os fijáis, son números y es como hacer una calculadora. Pero esto es algo que es muy fácil empezar y si les dedicáis unas horas y leéis en internet, antes de que os des cuenta, pues estáis haciendo cosas muy increíbles y la verdad es que notaréis que os puede beneficiar en cualquier área de vuestro trabajo como ingeniero. Si es algo que os interesa y os apetece aprender un poco más de qué es el análisis de datos y cómo poder empezar, qué tipos de herramientas hay y todas estas tecnologías, cómo pueden realmente usarse desde un ordenador y aprender a manejarlas y entender, digamos, con un enfoque un poco más práctico de qué va todo esto, o mandadme un mail a guillem@fragile.tech o echaos paseados por GitHub, no sé si lo conocéis, es una plataforma en la que compartir código, en la que junto con mis compañeros del PyData Mallorca subimos 2 cursos de análisis de datos en el que explicamos, por un lado, cuáles son las diferentes técnicas más usadas de Machine Learning en detalle y con ejemplos más de algoritmos y técnicas, y otro curso de aquellas herramientas que se utilizan para hacer análisis de datos en Python. Si os gusta Python, me parece un sitio bastante... Bueno, es lo que me gustaría haber tenido a mí en la universidad para empezar a aprender esto. Y si no, dedicaros a cualquier herramienta que os guste. Pero yo siempre os recomendaré que aprender a programar es posiblemente la herramienta más útil que os encontréis en vuestra vida profesional. Espero que os haya gustado. Ha sido breve, pero muchas gracias por haber estado aquí. Si tienes alguna pregunta, queda a vuestra disposición. Muchas gracias, Guillem. Sí, tenemos unas cuantas preguntas para usted. A ver, con lo que el tiempo nos da. A ver, diga. Bien, No- yo les voy a estar diciendo cuáles son las preguntas que tenemos. gracias, que no las veo. Bien, la primera pregunta. ¿Cómo se puede trabajar con múltiples variables en Machine Learning considerando que ya después de 2 no podemos verlas en el plano? Vale, pues... ¿O aprende a hacer gráficos en 3D? No. Existen una serie de técnicas que se llaman técnicas de reducción de dimensionalidad, que básicamente lo que hacen es, no sé si conocéis, por ejemplo, como el PCA. Son básicamente técnicas que lo que te permiten es ver en pocas dimensiones relaciones equivalentes a las que hay en vectores muy grandes. Por ejemplo, vamos a ver si hay alguna foto por aquí. Exacto. Pues mira,
Esto, por ejemplo, son resultados de embeddings. Cada uno de estos puntos, gracias a este algoritmo, es posible que represente una imagen o algo que tenga unas dimensiones enormes. Pero este tipo de algoritmos, básicamente lo que hacen es dibujarte estos puntos de forma que aquellos vectores de 1000 dimensiones que estaban uno cerca de otro se mapean a un punto en 2 dimensiones que sigue estando cerca del otro. Entonces, esto de aquí creo que son números, o no sé qué debe ser, pero básicamente lo que hacen este tipo de técnicas es, si tengo todas mis fotos con el número 8, cuando las dibuje en 2 dimensiones, cada foto pasará a ser un punto en este cuadrado en 2D. Y este tipo de técnicas, pues las de 8 deberían aparecer uno junto a la otra, las que son fotos del 9 en zonas más o menos cercanas. Entonces, sí que no es posible ver todos estos, visualizar este tipo de datos, pero puedes usar esto y aparte, digamos, los algoritmos, a ellos les da igual. La misma idea que vosotros habéis visto en 2 dimensiones, ellos son capaces de aplicarla aunque haya 1000. Obviamente no es intuitivo y no es fácil de ver nosotros como humanos porque pensamos en 3, pero digamos que este tipo de algoritmos les da igual que sean solo 2 dimensiones o que sean 2000. Ellos van a aplicar los mismos principios a otra escala, de forma automática y funcionarán igual. Tu trabajo como data scientist será el poder evaluar cómo están haciendo esas predicciones y ver que realmente las líneas que dibuja este algoritmo en 1000 dimensiones luego te dan un valor y te están prediciendo lo que toca. Bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo determinar el número de ciclos de entrenamiento y la tasa de aprendizaje óptima para una red neuronal? Vale. De entrada no puedes. Si supieses hacerlo sin hacer pruebas, por favor, explícamelo y te harás millonario. ¿Qué se hace? La gente lo que suele hacer es dibujar cómo va disminuyendo el error. Lo que se hace es se separan los datos en un test de entrenamiento, que son los datos que usas para entrenar la red, y en unos datos que la red nunca ha visto, que usas para validar qué tal lo está haciendo, digamos, fuera del set de entrenamiento. Y tú lo que haces es dibujar cómo va evolucionando el error de esa red a medida que la entrenas. Idealmente, así como baja el error en los datos de entrenamiento, pues bajará también en los datos de test. Habrá un punto en el que el error en los datos de entrenamiento seguirá bajando y en los datos de test seguirá subiendo. En ese momento es cuando conviene empezar a dejar de entrenar la red y pararlo, porque al final lo que te interesa es que el error en los datos de test sea mínimo. Si sigues entrenando, llegará un punto en el que mejorará, no porque esté entendiendo mejor los datos, sino porque los está memorizando y está haciendo esto de aquí, el overfitting. Entonces, la forma en redes que se utiliza para saber cuándo parar es ver que el error en el dataset de entrenamiento y el error en el dataset de test está divergiendo. Si os interesan detalles más concretos, mandadme un mail y os comento. Perfecto. Bien, tenemos aquí otra pregunta. ¿Cómo puedo predecir o saber de antemano la cantidad de datos o muestras que se requieren para una aplicación de Machine Learning? Para entrenamientos. Tampoco puedes. Si es Deep Learning, muchos. Posiblemente más de los que tengas. En cuanto a Deep Learning, yo miles, idealmente. Cuantos más, mejor. Yo suelo asumir que el Deep Learning siempre va a hacer overfitting. Entonces, si no tengo suficientes datos como para que sean casi todos y los pueda memorizar, no suelo utilizarlo. Lo suelo usar como último recurso o en casos en los que tenga millones de datos o al menos cientos de miles. En general, si los datos son buenos, a partir de unos pocos cientos puedes empezar a utilizar modelos de Machine Learning tradicional con
resultados que pueden ser decentes. Obviamente eso dependerá del problema, dependerá de la calidad de tus datos. Si tus datos son malos, el modelo seguro que no funciona. Si tus datos son buenos, a veces con un poco de suerte funcionará. Sí que hay que ser realista y entender desde un punto de vista práctico cuál es el mínimo al que hay que llegar. Porque obviamente ningún modelo, especialmente si solo tienes pocos miles de datos, vas a tener precisiones del 90 y pico %. Yo, si no tuviera menos de 1000 ejemplos, no intentaría usar Machine Learning, utilizaría estadística o modelos bayesianos o algo un poco más simple, pero que sea más explicativo. Muy bien, muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para otra de las preguntas que tenemos por aquí. Bien, aquí menciona: únicamente conozco el Machine Learning aplicado a los vehículos Tesla. ¿Qué otra compañía usa Machine Learning en la industria o en la vida cotidiana? Pues más de las que parece. Por ejemplo, Facebook, Google, cualquier empresa que intente venderte anuncios se gasta un disparate enorme de dinero en recopilar datos sobre tu comportamiento online para poder predecir qué anuncio enseñarte para que lo mires y compres lo que te estén vendiendo. De hecho, existen departamentos enteros en Facebook, por ejemplo, cuyo único objetivo es crear un modelo de Machine Learning que te diga cuál es la siguiente publicación de Instagram que te va a aparecer en el muro y cuántas publicaciones pueden enseñarte con el máximo de anuncios posibles. Por ejemplo, en función de tu comportamiento hay un modelo que dice, si yo le enseño una publicación de la chica que siempre mira porque le parece a este tío que ella es muy guapa, y luego le pondré un vídeo de surf porque le gusta hacer surf, y luego un anuncio. Porque si hago esto y luego le pongo otra, le puedo poner luego 3 anuncios seguidos y habrá visto 3 publicaciones y 4 anuncios y no se habrá dado ni cuenta. O te voy a poner un comentario troll que te enfade mucho, un anuncio de algo que quiero que compres y luego algo que te haga sentir bien. Y así te vas a enfadar, vas a ver ese anuncio y luego algo que te va a hacer sentir bien y dirás, oh, me siento mejor. Y si ves otro anuncio, luego comprarás seguramente ese o el anterior. Pues este tipo de técnicas de manipulación de personas son básicamente gestionadas de forma automática por algoritmos de Machine Learning, y empresas como Google o Facebook se están gastando cantidades ingentes de dinero, no solo en contratar a los mejores del mundo para que cliques en la mayor cantidad de anuncios posibles, sino en recopilar toda la información que les permita saber mejor que tú mismo lo que estás pensando. Muy bien, muchas gracias. Ese es todo el tiempo que tenemos por hoy. Pero por último, tenemos una pequeña encuesta para animarnos un poco. Bien, aquí tenemos que el 91% de ustedes supieron cuál era la respuesta correcta, que es que una de las características principales del Machine Learning es que permite que las máquinas procesen información sin necesidad de ser programadas nuevamente para nuevos datos. Bueno, aunque hubo unos pocos que pensaron que se requiere de interferencia humana para asignar comandos. Bueno, eso es todo por hoy. Así que muchas gracias a Guillem, muchas gracias a todos los que vinieron hoy y nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias.
Muchas gracias, Guilhem. Muchas gracias a todos. Les dejé en el chat que la próxima sesión, bueno, ahora comienzan alrededor de 10 minutos, así que los invitamos a todos a unirse en esta sesión. Dejamos el link en el chat, así que si quedaron motivados con la sesión de Guilhem y les gustaría participar en la próxima sesión, por favor, conectarse ahí. Y muchas gracias, Guilhem. Ahí también les escribí en el chat el mail de Guilhem, pero también lo pueden ver ahí en la pantalla a los que están interesados en contactarse con él. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente sesión. Que Muchas tengan un muy gracias. buen día. Hasta, Chao, Guilhem. Gracias. Que estén muy bien. gracias. Hasta luego.